Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Desde hoy está prohibido publicar encuestas electorales, al menos en territorio español. Eso, lógicamente, lo que lleva es que las encuestas electorales se publiquen fuera de territorio español. Y a veces olvidamos que Internet está en todos los lados. Así que podríamos publicar una encuesta, pues qué sé yo, en Bután, que es un estado en el Himalaya, y lo estaríamos viendo en tiempo real. Bien, en este caso, las encuestas no se publican en Bután, que está bastante lejos, sino en Andorra, que no está en el Himalaya, sino en los Pirineos. Y con la encuesta andorrana nos hemos amanecido hoy, la primera de las encuestas andorranas, supongo que habrá más, e incluso tienen la desfachatez estos andorranos de sacar sus encuestas en la misma jornada de reflexión. A mí, más que andorranas, me gustaría que fueran gibraltareñas, para que así ya fastidiásemos a unos y fastidiásemos a los otros. Pero ¿qué dice esta encuesta andorrana, esta primera encuesta andorrana de estas elecciones? Pues dice lo que ya sabíamos, nada más. Ha empezado a tuitearse esta mañana con un tuit muy gracioso en el que ponía en lugar de sacar los logotipos de los partidos para evitarse problemas, el periódico de Andorra pues sacaba frutas. Así, Podemos eran unas uvas, Ciudadanos una naranja, y daban los porcentajes como si fuesen precios de esa fruta. Bien, los porcentajes que daba el periódico de Andorra esta mañana son los que ya sabíamos y el reparto de escaños muy similar al que ya conocíamos. Esto nos lleva a concluir que realmente, al final, no había tanta cocina como pensábamos, que van a ser las elecciones. Más o menos van a quedar como nos decía el CIS hace ya, pues eso, 20 días. Las encuestas también podríamos promediarlas, eso no es ilegal, se puede perfectamente promediar todas las encuestas publicadas anteriormente, para que veáis qué tonta es esta ley de Zapatero. Las encuestas promediadas las ha sacado el Español esta mañana en una historia de Kiko Llaneras, que es el estadístico jefe o el demóscopo jefe del Español, en el que daba cifras promediadas. Ya con esto os lo voy a dar y ya con esto terminamos, porque terminamos con las encuestas, quiero decir, porque voy a hablaros de otra cosa, voy a hablaros de un tema que os va a interesar. Al PP le daba 121, a Podemos 90, al PSOE 79 y a Ciudadanos 39. Es decir, lo mismo que en prácticamente todas de promedio. Ya sabéis, en esto hay un margen de error, subir o bajar 5 escaños, pero precisamente ese margen de error es el que va a marcar las mayorías. Por lo que estamos a día 22 sin tener ni puñetera idea realmente de lo que va a pasar el 27 de madrugada. Cómo va al final, es una especie de lotería, cómo van a caer repartidos los escaños. Bien, acabado con esta historia, os lo quería comentar simplemente por si no lo habíais leído esta mañana. Ya sé que muchos de vosotros me escucháis por la noche, durante el día habéis estado en vuestros trabajos y no habéis ido al detalle de la información y a todas estas cosillas. Que para eso estoy yo, para contároslo e interpretároslo. Bien, os venía a hablar de otra cosa. La contracrónica de hoy, como ya habéis visto en el título, va de otra cosa bien distinta. Os habrá sorprendido cuando hayáis leído eso de no, Pablo Iglesias no quiere gobernar. Y es que yo personalmente creo que no quiere gobernar. Esa es mi opinión. Gobernar ahora para él sería demasiado pronto. Aunque en la campaña está diciendo lo contrario. Dice que quiere el gobierno y que lo quiere ya. Solo faltaba. No quiero quedar segundo, mire usted. Yo quiero estar en la oposición. Pues no solo no conseguiría votos, sino que los que tienen se le escaparían. O sea que, Pablo, nos estás pidiendo que te votemos para quedar segundo. No, eso no es plan. Si nos vamos a los pactos, a la época de los pactos en febrero o marzo, lo mismo, él quería ser vicepresidente, parece que quería gobernar entonces. En aquel entonces quizá tuviese más voluntad, hace 6 meses. Pero Podemos, que es un partido recién creado y que va cambiando, va a velocidad de vértigo. Igual que el Partido Popular es como una señora mayor que apenas se mueve. Podemos es como un crío de 3 años que no para, correteando de un lado a otro y va cambiando y va creciendo a mucha velocidad. Así que yo creo que si en enero tenían más voluntad de llegar al gobierno, con el Partido Socialista les podía lo de llegar al gobierno. En cambio, ahora no tanto. Algo han aprendido de la experiencia municipal. Estoy convencido que de encontrarse ahora con las mayorías minoritarias que se encontraron hace un año en las municipales, no se hubiesen lanzado con los ayuntamientos con la alegría que se lanzaron entonces, porque muchos no les han dado más que dolores de cabeza. Algunos los van a perder en las próximas elecciones, eso creo que ya lo pueden tener claro, a no ser que cambien mucho las cosas, entre ellos el de Madrid, esto os lo he dicho en muchas ocasiones aquí mismo, porque se precipitaron. Es mejor ciertas cosas ir calentándolas
hasta que estén bien hechas. Pero les podía la pasión por mandar. Así que es muy, muy probable, pero mucho no, muchísimo, que de eso hayan aprendido y ahora se lo vayan a tomar con más calma. Vamos a ver las razones. Razones hay bastantes, bastantes más de las que pensáis. Me he tomado el trabajo de apuntarlas, porque son ideas que me iban viniendo. Hay una contracrónica que os comentaba, las razones por las cuales debería gobernar Podemos, que podría ser el programa hermano de este. O sea, esa os la hice el otro día. Deberían escucharse juntos para ver la razón por la que debe gobernar y la razón por la que ellos no quieren gobernar. Sería perfecta. Bien, la primera de ellas, y creo que pues la más importante de todas, que se gobierna mejor con 180 escaños o con 170 o con 190 que con 90. Es así. Y ahora no va a tener 180, ni 190, ni 170 propios, quiero decir. Podría llegar a esa cifra, a 180, después de forjar un pacto postelectoral gigantesco. Querría, obviamente, la mayoría, o querría gobernar si tuviese una mayoría suficiente propia, pero no es el caso. A lo más que puede, en el mejor de los casos, en la horquilla más favorable, a lo más que puede aspirar es a 100 escaños. Y estamos tirando bastante alto. Ojo, y no todos son suyos. Creo que Podemos lo forman 16 partidos distintos. Son 15 o 16, no lo sé exactamente, pero por ahí, muchísimos. Y más desde que sumaron Izquierda Unida, que a su vez ya era una coalición. Una coalición, vale, cierto, formada hace 30 años, pero una coalición a fin de cuentas, con el Partido Comunista como figura central. Llegar al poder, además, sería una desgracia porque, bien, lo que se iba a encontrar es un panorama desolador. Y no digo ya en la economía, que la economía está mejor de lo que se la encontró Rajoy en el año 2011. Es decir, tendría más dinero en la caja. Ya sabéis, las reformas fiscales o las subidas fiscales de Montoro lo que han conseguido es dejar al que venga después una máquina de recaudar. A poco que vayan bien las cosas le sale el dinero por las orejas, ¿no? Lo que él se encontraría sería una desgracia política. Tendría, para empezar, una mayoría muy débil, una mayoría minoritaria. De hecho, no tendría ni mayoría si gobierna hoy. Tendría el Partido Popular por encima. La mayoría minoritaria sería el Partido Popular y él sería una minoría mayoritaria. Es decir, tendría que gobernar porque el PSOE le ha dejado pasar o porque el PSOE ha firmado un acuerdo con él, un acuerdo necesariamente inestable. Tendría también una oposición muy fuerte, tanto en el propio Congreso de los Diputados, donde de frente se encontraría con 120 o 125 escaños del Partido Popular que le harían la vida imposible, y luego es muy probable que el Partido Popular reedite su mayoría absoluta en el Senado. Ya sabéis, el Senado lo incordioso que puede llegar a ser. No tiene un poder efectivo, pero sí un poder de aplazar las cosas durante mucho tiempo y de incordiar. Puede convertirse después de 40 años en una mosca cojonera para el gobierno. Nunca se ha dado el caso, pero podría ser esta vez la primera. Luego, sus socios, él tendría que llegar con socios, con 90 escaños no se puede gobernar del todo, tendría que valerse del PSOE. Sus socios conocen mejor el gobierno o el Estado que él, entre otras cosas porque lo han ocupado durante un montón de años en las últimas 4 décadas. Y al final no es una cuestión de poner al ministro, es que debajo del ministro hay mucha gente que conoce exactamente cómo son los vericuetos administrativos, cómo se hace una cosa, cómo se pasa una ley, cómo se fabrica. Estarían a expensas de sus propios socios. Y sus socios no tendrían por qué estar velando por el bien del presidente, en este caso del presidente Iglesias, en absoluto. Podrían incluso estar armándosela por debajo, forzando los errores. A veces en los gobiernos de coalición, a nivel municipal y a nivel autonómico, se dan estos efectos indeseados, o estos efectos no buscados. Tendrían además, y esto es inevitable en los próximos 2 años o en el próximo año, tendrían que responder al desafío secesionista, que va a cristalizar en breve. Yo no sé cuándo, pero las amenazas son continuas y más tarde o más temprano tendrá que suceder algo en Cataluña. Hoy Rufián decía, mi querido Rufián, decía que tan pronto como hagan las leyes de desconexión, dejarán de vaciar en sus escaños en el Congreso. El gobierno que esté, sea de Rajoy, sea de Pablo Iglesias o sea de Perico el de los Palotes, tendrá que hacer frente a esto. ¿Con qué autoridad puedes hacer frente a esto? Con un gobierno débil, pocos escaños, pocos diputados y además un gobierno basado en un partido que a su vez está formado por 16 partidos, algunos de los cuales son abiertamente soberanistas o independentistas. Podéis imaginaros el resto.
Pablo Iglesias sabe lo que hay, sabe lo que tiene debajo, lo sabe mejor que yo, lo sabe mejor que vosotros. Él está sentado encima de ese polvorín. Nosotros simplemente nos limitamos a verlo desde fuera. Tendría también un poder judicial en su contra. La justicia en España está politizada, pero cuando se dice que está politizada es que está partidizada o parlamentarizada. El acuerdo famoso que cerraron pues, en la época de Gallardón, cuando llegó Rajoy al poder, consistía en eso, en que los grupos parlamentarios, los partidos, que nombraban al Consejo General del Poder Judicial, que esto ya venía de tiempos de Felipe González. Es decir, no es que los nombre el presidente, esto no es Venezuela, en una palabra. Aquí lo pone el Parlamento, lo ponen los partidos principales. Ellos tendrían su cuota, pero su cuota va a ser pequeña porque solo tienen 90 escaños o 95 escaños. ¿Tendría capacidad de poner más jueces o de colocar más jueces o más vocales del Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular que ellos? Y esto parecerá una tontería, pero el programa de reformas que Podemos traer consigo necesita una justicia, como mínimo, una justicia amiga, si no lo han nombrado, y por supuesto no enemiga. Aquí los jueces cercanos o nombrados por otros partidos podrían hacer la palanca. No, por aquí no vais a pasar. Entonces, eso es otra cosa que si no lo sabe Pablo, lo sabrán otros y ya se habrán encargado de decírselo. Pasar leyes se convertiría en un dolor de tripa, en el parto de los montes, cada vez que tuviesen que pasar una ley por el Congreso de los Diputados. No digo ya los presupuestos, no digo ya una ley orgánica. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta o piden mayoría absoluta. Podría gobernar por decreto, claro. Decir, no, a partir de ahora todo reales decretos. Se lo ponemos a la firma al rey y venga, para adelante, a gobernar así, de esta manera. Claro, eso duraría poco. En el caso de que fuese por ahí, su desgaste de cara a la opinión pública sería express. A la vuelta de 3 meses, de 2 meses, no podría sostenerse más, ¿no? Pablo Iglesias está gobernando por decreto como los dictadores. Con solo 90 escaños no tardarían en cargárselo dentro de la Cámara. Su programa tiene la peculiaridad de ser inaplicable sin traumas. Ese programa económico, el podemograma económico, exige unas subidas fiscales tan salvajes y una serie de sacrificios para la clase productiva del país que ocasionaría traumas, más luego el programa ideológico que traen aparejado. Eso no se aplica así por las buenas. El programa ideológico declarado y el no declarado. Recordemos lo que han hecho Colau y Carmen en Madrid. Se han puesto a hacer cosas que no habían anunciado en ningún momento dentro de su programa. Este programa no podría administrarse sin propaganda. O no podría suministrarse, no podría inyectarse en la sociedad sin propaganda, sin disponer de todos o casi todos los medios. O tener mano ahí. Si eres un gobierno minoritario y sobre todo cuando vienes, pues la primera vez que llegas lo que te encuentras es el desmadre habitual, el desmadre que tenemos en España ahora mismo. Hay periódicos, en España hay libertad de prensa. Es un hecho que hay libertad de prensa, no me estoy inventando nada. Hay medios afines al gobierno, medios de la oposición, más cercanos a un partido, más cercanos a otro, periodistas independientes, bien. Cierto es que quien tiene una televisión es porque ha estado cerca del gobierno, es una libertad de prensa no perfecta, pero sí la hay. Y eso es lo que se encontraría. Se encontraría, pues, ¿qué os digo yo? Se encontraría a OK Diario, que es un periódico con muchas visitas, que va abiertamente contra ellos y que gana dinero. Es decir, que se justifica por el mercado. Digo OK Diario como puede decir cualquier otro diario. Podría encontrarse con que A3 Media le da la espalda. De la misma manera que le ayuda a subir, pues deciden los dueños de A3 Media, los señores de Planeta, que le van a dar la espalda. Porque sí, porque quieren ganar audiencia y con la audiencia viene el dinero. Tú puedes doblegar a la prensa, pero eso lleva tiempo. No lo consigues en la primera legislatura y no lo consigues, desde luego, con 90 escaños y debilidades parlamentarias, y debilidades en el Senado, y debilidades en la judicatura, y cuestionamiento sistemático en los medios. Pablo Iglesias, en resumidas cuentas, no es tonto, sabe lo que le espera. Y si no lo sabe, se lo imagina, o se lo han contado. Y se lo ha contado gente muy cercana, que se va a subir al barco con él, o que está subida en el barco ya con él. No es un asesor, no es tipo Arriola. Una de las peculiaridades de Podemos es que todos estos asesores áulicos se juegan el pellejo con el líder. Arriola ya sabéis que no se ha jugado el pellejo nunca. Al contrario, se ha aprovechado de esto colocando a su mujer, que es Celia Villalobos.
Esto ocasionaría un desgaste, o le ocasionaría un desgaste a ojos vista. Es decir, la figura de Pablo Iglesias, si pongamos por caso toma posesión, que os digo yo, a finales de julio, dentro de un mes, pues a finales de octubre, a finales de noviembre, nos lo encontraríamos completamente desgastado. Por todas estas cosas que he dicho y por unas cuantas más que no han sucedido y por lo tanto no puedo saberlas, pero me las puedo imaginar. Y además, si se pone bravo, moción de censura que le cae. Porque, repito, tendría 90 escaños, o 95, o en el mejor de los casos 100. El rodillo parlamentario de la oposición le pasaría con mucha facilidad. Y además sería una moción de censura popular. Debidamente agitado en la prensa, más los desmanes, pim, pam, o está gobernando por decreto, o ha hecho tal cosa, o nos van a meter mano de Bruselas como le pasó a Tsipras. Este tipo se ha puesto a gastar y mírale, lleva aquí 9 meses en el poder y nos han metido en un corralito. En Grecia no pasó nada porque Tsipras tenía la mayoría. Gobernaba con autoridad, gobernaba con el control del Parlamento. Aquí no tendría control del Parlamento, no lo tendría por lo menos ahora. Luego hay otra cosa, y esta normalmente no se suele tener en cuenta, pero Podemos, desde que nació, como todo partido que nace y que necesita abrirse camino, ha centrado su mensaje en la queja. Si os fijáis, Ciudadanos es algo similar. Es contra el antiguo, contra lo que viene, contra lo que había. Llamémosle casta, como queráis. Pero a partir de ese momento ya no podría ir más en la queja, ¿vale? Podría estar gobernando durante una temporada contra la oposición, contra el Partido Popular. Como hizo Rajoy contra Zapatero, como hizo Zapatero contra Aznar durante unos meses. Pero ya se acabó la queja. A partir de ahí todo lo que hagas pasa a ser exclusivo responsable, y si no todo una parte. Además, poco podría hacer. Mirad lo que le pasó a Tsipras el año pasado, en el momento en que se puso a hacer política, en el momento en que le hizo caso a Varoufakis. No te preocupes, que esto, todo. En serio, Alexis, no pagamos. Fíjate de mí. Su electorado además espera magia, o una parte considerable de su electorado. No hay más que verles cómo están, no hay más que acercarse por un mitin y darse un paseo. Ir a una mesa petitoria de esas, de las que os hablaba el otro día, y ver cómo te hablan como si fueran misioneros franciscanos. No, ahora ya va a ser el paraíso esto. Luego hay una parte de su electorado que son muy jóvenes, extremadamente jóvenes. En general su electorado es muy joven, pero tienen muchos votantes de 18 años, de 19, de 20, que les votan a Podemos porque les mola. Pues son jóvenes, tienen cierto aire de aventureros. Ese aire de aventurero se pierde a los 6 meses, ¿eh? Ya está, ya no estás en la oposición. Ya no eres el joven que vas sin afeitar con la coleta y sin corbata. Ya no eres el que tienes que quejarte. Ya todas estas campañas tuiteras y facebookeras que tienen y que lo mueven también ya no tendrían ese eco. Yo creo que no quieren todo el poder ahora como Chávez. Por una simple razón, porque no pueden obtenerlo. Les encantaría ser Chávez en el año 2000, pero sinceramente no lo son. Y si Pablo Iglesias no es Chávez, España no es Venezuela. Quiero decir que no es Venezuela, que no es una república presidencialista. Como no lo es Grecia, ¿eh? Grecia tampoco es una república presidencialista, es una república parlamentaria. Aquí no puedes llegar de golpe y quedarte con todo el poder, o con casi todo el poder, como pasa en las repúblicas presidencialistas. Ahí conquistas todo el poder o casi todo el poder de golpe. Es lo que sabía Chávez o lo que sabían los bolivarianos al principio. Se trata de conseguir la presidencia. Una vez tengamos la presidencia ya podemos empezar a hacer las reformas. Cierto que la Asamblea Nacional de Venezuela sí tenía poderes, pero el presidente, a fin de cuentas, en este tipo de repúblicas es el que pone la última palabra o el que dice la última palabra. Aquí no es así. Aquí tienes que contar con mayoría en el Parlamento. Un gobierno sin mayoría no sirve para nada. Un gobierno sin mayoría está condenado a desaparecer, como demuestra la propia historia de nuestro régimen, como demuestra la propia historia de la monarquía parlamentaria en los últimos 40 años, lo que le pasó a Suárez. Suárez se tuvo que ir cuando vio que sus propios diputados no le apoyaban. Es bueno repasar. Ahora ya que ha pasado y que han transcurrido tantos años, es bueno volver a esa época y leer sobre los orígenes de nuestro sistema. Ir a los años 77, 78, 79, ver la ruina de Suárez. Y le falló, bueno, aparte de que le falló todo el mundo, entonces está el propio rey, creo que le dijo que se fuese, pero empezó todo dentro de su propio partido. Sus varones le llegaron a reunir en un
chalet a las afueras de Madrid, en la sierra, durante el verano de 1980. Bueno, Adolfo, estás ahí porque queremos que estés ahí. Eso eran sus varones, no digamos ya sus diputados, que se dedicaban a pasar la información privilegiada al partido de Fraga o al de Felipe González. Entonces, eso no le sucede a uno que es presidente, que retiene todo el poder mientras está en la presidencia, en mitad de su mandato. Aquí no, aquí en el momento en que pierdes el control de tus apoyos o no los tienes, como sería este caso, no te sirve de nada. Así que, esto que sé yo, que no soy politólogo, ni aspiro a la presidencia del gobierno, ¿cómo no lo van a saber ellos? ¿Cómo no lo va a saber Pablo Iglesias y compañía? Es mucho más práctico y más seguro en el camino hacia el poder, que entiendo que querrán ocuparlo todo el tiempo que puedan. Es decir, que si llegan, querrán quedarse allá a vivir, como todo político, tomarse su tiempo, armarse de paciencia y esperar una legislatura. Primero se legitiman, que además lo necesitan, y luego el poder. Exactamente lo mismo que hizo Tsipras. Vamos, perdón de nuevo por la autocita, pero el día 31 de mayo, he ido a mirarlo, exactamente el día, por si queréis ir a buscarla, hice una contracrónica sobre este mismo tema o algo muy parecido. Se titula No es Venezuela, es Grecia. Podéis ir ahora y escucharla. El proyecto de Podemos en España no es el del Movimiento Quinta República de Venezuela, es el de Syriza en Grecia. Casi calcado, hasta en la manera de llegar al poder, hasta en la anulación del PASOK/PSOE. En 4 años con 90 diputados se pueden hacer muchas cosas, bastantes más de las que pensáis. Primero entras como líder de la oposición, por eso es importante dar el sorpaso para estar justo en los debates del Estado de la Nación, ser el que da la réplica al presidente del gobierno, quien sea. Mientras que si eres el tercero no das la réplica, no eres el líder de la oposición. El líder de la oposición tiene un estatus preferente en nuestro sistema. 4 años como jefe de la oposición significa que estaría hasta en la sopa. Si ya le tenemos hasta en la sopa, imagínate, nos lo pondrían de aperitivo, de primero, de segundo y de postre. Y habría días que nos darían recena. 4 años, organizando su partido por dentro, que ahora mismo son 15 o 16 partidos, con 1000 sensibilidades, tal. Organizando su partido por dentro de opositores en nómina. Y terminando de desventrar al Partido Socialista, que ya han empezado con esa faena, que quedaría relegado al tercer puesto, a mucha menos visibilidad, con una crisis interna, porque Pedro Sánchez lo más probable es que se tenga que ir, con más minutos de televisión, con todo el sex appeal que da estar en la oposición, seguirían molando a los jóvenes, pues estarían en la oposición. Quizá hasta se quitaría la coleta más de uno. Digo físicamente, no como los toreros. Se quitaría la coleta y se afeitaría. En 2019, de pronto un buen día, aparece en una revista o en El País a toda página, el nuevo Pablo Iglesias, tal. Ahí le vemos, rejonizado, como él. Jovencito, moderno, sin barba y sin coleta. Convertido ya en Tsipras no la lleva, ni barba ni coleta. Y en 2020, todo el poder, absolutamente todo el poder, les caería en la palma de la mano sin apenas esfuerzo. A poco que lo hagan bien y que los otros lo hagan normal. No digo, estoy hablando que el gobierno que venga lo tenga que hacer necesariamente mal. El gobierno, a todo esto, con el que se verían las caras Pablo Iglesias, sería una coalición complicada. Probablemente de 2 partidos, con un tercero dejándoles pasar y haciéndoles la vida imposible. Estoy hablando de PP y Ciudadanos, con 1000 limitaciones, teniéndolo que pactar casi todo, porque PP y Ciudadanos, que van a llegar a 160 escaños, como mucho, van a necesitar siempre 15 y 16 escaños para pasar orgánicas o para aprobar los presupuestos. Caray, yo sinceramente, si estuviese en el pellejo de Pablo Iglesias, no querría gobernar. Ni de coña. Vamos, ni aunque me lo regalase, ni aunque viniese el rey y me fuese detrás mío. No, majestad, lo siento, pero me voy a esperar 4 años. Los de Podemos nos pueden parecer demagogos, nos pueden parecer lo que queramos, pero tontos, y de política saben, y de estas cosas bastante además. Y luego han aprendido de los errores, eso es importante, de los errores que han cometido el último año, de los que cometieron el año pasado. Bucead un rato en la hemeroteca
Y mirad el discurso de Errejón, Iglesias y compañía hace exactamente 365 días. Veréis el cambio que ha dado. Veréis que parece otro partido. No digo ya si buceáis en la hemeroteca y vais después de las europeas. Para que veáis cómo se van amoldando. Conocen bien cómo funciona esto de las audiencias y de la opinión pública y saben exactamente colocarse o dar a la gente lo que piden. Esos son unos artistas. Si llegasen a gobernar tan bien como se venden, estaríamos ante, qué sé yo, un nuevo Adenauer. No es el caso y no va a ser el caso, por supuesto, porque vienen con las ideas equivocadas. Pero bueno, así que ya sabéis, esto es mi opinión. Que quede aquí. Y muy probablemente esta opinión que digo yo termine convirtiéndose en algo, si no real, bastante parecido a la realidad. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Esto no sabía si era una noticia mierder, si era una podenoticia o si era una noticia sin más. Me ha dejado un poco sin habla. Me lo han mandado varios lectores a través de Twitter y me he quedado alucinado. No me lo creía. De hecho, lo he tuiteado yo mismo. Esto es la noticia de hoy mismo, de por la tarde. Y dice, 5 días de arresto domiciliario por mandar a la mierda a su pareja. Esta es la pena que un juzgado de violencia sobre la mujer de Granada ha impuesto a, no voy a decir el nombre, porque, bueno, entre otras cosas porque tampoco aparece, que envió mensajes despectivos a la mujer. Bien, a este hombre, a este pobre hombre, a este infeliz, lo detuvieron, lo esposaron y lo trasladaron a los calabozos, donde se pasó todo el día entero. Al parecer debía estar discutiendo con su novia o exnovia, no lo sé exactamente qué grado de unión tenían, y en un momento dado le dijo, pues vete a la mierda, y la otra le contestó con lo mismo. Bien, la tía le denunció. Perdonad que me ría, pues que suena un poco a broma. Ya sé que esto se está yendo de las manos. Por eso digo que se parece realmente a una noticia mierder por 2 razones. Una, porque es mierder, y la otra, porque tiene mierda dentro de la propia noticia. Por mandar a la mierda que te lleven a un calabozo. Y luego le han condenado, además, a 5 días de arresto domiciliario. Es decir, que te meten en casa en que no puedes salir simplemente por eso, por una simple conversación sin más. Creo que no sé si esto, la jueza que ha dictado esto, dice que está previsto y penado en el artículo 173.4 del Código Penal. No tengo el Código Penal delante. Si algunos sois abogados, corroborádmelo, pero me parece desproporcionado. Y creo que, no lo sé, no voy a decir que está prevaricando la jueza, pero es sorprendente. Parece una noticia de mentira. Es de estas, en cuanto se empiecen a enterar por los periódicos por ahí por el mundo, van a empezarla a llevar como noticias increíbles. Es un poco del Mundo Today. Esto hace 4 años se hubiese publicado en el Mundo Today. Simplemente, noticias on News of the World, una cosa así. Es a medias descojonante y a medias preocupante. Realmente, a partir de ahora, cada vez que uno hable con su pareja, con su novia, ojo, porque a ella no le ha pasado nada, curiosamente. No es que digan, está prohibido mandarse a la mierda mutuamente. Oye, pues no está bien, sí, que entre novios o entre marido y mujer te mandes a la mierda, pero a veces puede llegar a suceder. A quien no tiene un calentón, ni más por WhatsApp, ya sabéis. Esto es lo que hay. Yo, sinceramente, tiene una parte cómica, pero otra parte que a mí me preocupa. No lo sé. No sé si esto tendrá, de una manera u otra, tendrá un reflujo en algún momento, porque ya son muchísimos años en lo que estas noticias, que están híbridas entre el mierderismo y la noticia seria de sucesos, pues son cada vez más comunes. En fin, yo lo dejo ahí. Estas son las cosas que están pasando en España por una ley equivocada. Y antes de irme quería agradeceros a 2 de vosotros en concreto, a Robert y a Javier Díaz, que me habéis recordado que Beckham se llama David. Bueno, David, para el caso, porque es inglés, no Thomas, como había dicho yo. Lo siento mucho, pero es que mis conocimientos de fútbol son muy limitados. Nunca me gustó mucho, ni cuando era niño, nunca he sido muy futbolero. Yo ya, como os he dicho en alguna ocasión, soy del Atleti, pero no desde el punto de vista futbolístico, sino espiritual. Yo soy incapaz de verme un partido incluso del Atlético de Madrid. El fútbol me aburre a horrores, no os podéis imaginar cuánto. Soy incapaz de tragarme un partido entero. Puedo, si estoy con alguien, lo tengo de fondo y tal, pero que estoy en otra conversación. El partido de final de la Copa Europa lo vi con algunos de Students for Liberty y ellos son conscientes del caso que le hice al partido, me dio igual. No eché alguna miradilla que otra, vi los penaltis, eso sí, y poco más. Pero de ahí a conocerme los nombres de los jugadores ya me parece demasiado. Bastante que si me dicen Beckham, se me pone la cara en la cabeza, porque hace unos años, cuando vino aquí a jugar al Real Madrid, estaba
mañana, tarde y noche en la televisión, en las revistas, en los periódicos, en todos los lados, porque no parecía un futbolista, parecía una estrella de rock. Entonces veo que sigue siendo famoso, no sé si seguirá jugando al fútbol, porque ya de estos recuerdos que tengo yo de David Beckham, pues deben tener estos recuerdos 10 años o más, 12, no lo sé. No sé si tendrá todavía edad de jugar al fútbol o se ha metido entrenador, que es en lo que terminan todos estos. Así que de cualquier manera os agradezco. Veo que estáis ahí al quite, esperando que me equivoque para corregirme. Y es buenísimo que los oyentes te corrijan, porque todos nos equivocamos y yo me equivoco bastante a menudo, especialmente con todas estas cosas. Bien, pues con este agradecimiento a vosotros dos me despido. Hasta mañana.